Era el Día de Acción de Gracias, y como cada año, me sentía emocionado. No por los pavos o la decoración, sino por estar con mi hijo y su familia. Había estado viviendo con ellos durante meses, ayudando con los niños, contribuyendo en todo lo que podía. Había asumido que, al estar presente, estaba siendo útil y querido. Para mí, la familia siempre fue lo más importante. Siempre creí que la cercanía, el cuidado y el esfuerzo diario construían vínculos sólidos. Cada desayuno que preparaba, cada tarea doméstica, cada consejo silencioso que ofrecía, lo hacía con amor y sin esperar nada a cambio. Ese día, desperté temprano. Preparé el pavó, arreglé la mesa, acomodé la casa. Todo estaba listo para una celebración familiar perfecta. Mientras colocaba los últimos detalles, sonreía pensando en los niños corriendo por el salón, en los abrazos, en las risas que esperábamos compartir. Nunca imaginé que esa mañana sería diferente. Nunca imaginé que palabras podrían romper todo lo que había dado por sentado durante meses. Llegó la hora de la cena. La familia se reunió en el comedor, todos charlando, compartiendo anécdotas. Sonreí, intentando participar de la conversación, sintiendo orgullo al ver lo bien que estaba todo organizado. Pero entonces, mi hijo me miró y dijo, con un tono frío y cortante: «Papá, eres una carga. No queremos que vivas con nosotros». Se me detuvo el corazón. Por un segundo, sentí que todo mi mundo se desmoronaba. Las palabras cayeron sobre mí como un golpe inesperado. Intenté procesarlas, buscando alguna manera de comprenderlo, pero era imposible. «¿Qué dijiste?», pregunté, tratando de mantener la calma. «Lo escuchaste», respondió. «Ya no necesitamos que estés aquí. No encajas con nuestra vida. Eres un estorbo». Sentí que el aire se me escapaba. Durante meses, había pensado que era parte de la familia, que mis esfuerzos eran valorados. Todo lo que hice, cada sacrificio, cada momento que pasé cuidando de ellos, parecía no significar nada. Mi corazón se rompió, pero al mismo tiempo algo dentro de mí empezó a cambiar. Esa indiferencia y frialdad no podía ser ignorada. Me di cuenta de que debía tomar una decisión, por dolorosa que fuera. Esa noche, solo en mi habitación, vinieron a mi mente todos los recuerdos de los últimos meses. Recordé cada vez que me levanté temprano para ayudar con las tareas del hogar, cuando preparé comidas y me aseguré de que los niños tuvieran todo lo que necesitaban. Recordé las veces que cubrí gastos, ayudé a resolver problemas, e incluso dejé mis propias necesidades de lado para que ellos estuvieran cómodos. Pensé en cada sonrisa que recibí a cambio, en cada gracias que a veces se quedaba atrapado entre sus labios, en cada momento en que sentí que estaba construyendo una verdadera familia. Pero ahora, todo parecía inútil. Todo ese esfuerzo no era reconocido. La persona que debería haber valorado mi presencia me estaba echando, como si mi vida fuera un problema, no un regalo. Y fue en ese instante, con el corazón apretado, cuando comprendí que debía recuperar mi dignidad. Ya no podía permitir que me trataran como una carga, aunque me doliera dejarlos. Esa noche, después de la cena, me senté solo en la sala. Todo estaba tranquilo, pero dentro de mí había un torbellino de emociones. Dolor, decepción, tristeza y, al mismo tiempo, una claridad que no había sentido antes. Mi hijo me había dicho que era una carga, que no querían que viviera con ellos. Durante meses, había dado todo de mí, mi tiempo, mi energía, mi paciencia. Y ahora me trataban como si no importara. Me levanté y caminé por la casa, mirando cada rincón, cada detalle que había cuidado con esmero, cada espacio donde había dejado mi esfuerzo silencioso. Me di cuenta de algo: la familia no siempre reconoce el sacrificio, y el respeto no se exige, se gana. Pensé en mis opciones. Podía quedarme y aceptar su desprecio, seguir siendo una presencia invisible y resentida en la casa. O podía actuar, preservar mi dignidad y enseñarles, de alguna manera, que mis esfuerzos tenían valor.
Tomé una decisión. No era fácil, ni cómoda, pero sabía que era necesaria. Mañana me iré, me dije en voz baja. No por rencor, sino por respeto a mí mismo. Esa noche apenas dormí. Preparé mis cosas en silencio, sin alarmar a nadie. Cada objeto que empacaba me recordaba momentos compartidos, pequeñas victorias, instantes de ternura que ahora tenían un sabor amargo. Mientras recogía mis pertenencias, sentí una mezcla de liberación y dolor. Era liberación porque ya no cargaría con la indiferencia. Era dolor porque una parte de mí aún deseaba que todo fuera diferente, que mi hijo me valorara. Al amanecer, mientras los primeros rayos de sol iluminaban la casa, me despedí silenciosamente. No dejé notas, no hice reproches. Solo salí con mis maletas, con la cabeza en alto y el corazón herido, pero firme. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba tomando control de mi vida, recuperando mi dignidad, aunque fuera a costa de la distancia. Los días siguientes fueron silenciosos. La casa parecía vacía de una manera que nunca antes había sentido. Los niños preguntaban por mí, y mi hijo respondía con evasivas, intentando ocultar su incomodidad, pero era imposible. Mi ausencia se sentía en cada rincón. Al principio, pensé que no le importaría. Después de todo, me había llamado una carga. Pero pronto descubrí que incluso la indiferencia deja espacio para el remordimiento. Recibí una llamada inesperada. Era él, y su voz sonaba diferente, insegura, tensa, cargada de emociones que no podía controlar. Papá, dijo, con dificultad. La casa no es lo mismo sin ti. Los niños preguntan, y yo, no sé qué hacer. Escuché su respiración agitada. Por primera vez, sentí que mi decisión lo había sacudido. No era una llamada para reprocharme ni para exigir, sino para enfrentar una realidad que había ignorado. Hijo, le respondí con calma. Me fui porque ya no me trataban como alguien que importa. No puedo vivir siendo invisible. Hubo un largo silencio. Sus palabras habían desaparecido, reemplazadas por un murmullo de reconocimiento tardío. Entiendo, creo que no pensé en lo que significaba todo lo que hacías por nosotros, confesó finalmente. Nunca supe cuánto sacrificabas, ni cuánto amor había en tus actos. Y ahí lo escuché, vulnerable, enfrentando por primera vez las consecuencias de sus palabras. Me di cuenta de algo importante. A veces, la lección más dura que podemos dar a alguien no es el reproche ni la pelea, sino la ausencia. La ausencia muestra el valor de lo que se pierde y enseña lo que antes se daba por sentado. En esos días, mientras él intentaba reorganizar la casa y asumir responsabilidades que yo solía cubrir, empecé a ver señales de cambio. No era inmediato, pero cada pequeño gesto de consideración, cada llamada para preguntar cómo estaba, cada esfuerzo por reconocer mi sacrificio, era un paso hacia la reconciliación. Y aunque todavía quedaba mucho por sanar, sabía que mi decisión había generado algo más grande que la frustración o el enojo. Había sembrado conciencia, respeto y responsabilidad. Un par de semanas después de irme, mi hijo apareció en la puerta de mi pequeño apartamento. Había dejado atrás la indiferencia y el orgullo, y aunque su rostro mostraba tensión, también había algo diferente, humildad y reconocimiento. Papá, comenzó, vacilante. Necesito hablar contigo. Lo invité a pasar. Nos sentamos frente a frente, y por primera vez en mucho tiempo, no había reproches, ni gritos, ni acusaciones. Solo había honestidad, y un silencio pesado que pedía ser llenado con palabras verdaderas. He estado pensando en todo lo que dijiste, dijo finalmente. No me di cuenta de cuánto hiciste por nosotros. Pensé que vivir juntos era fácil para ti, que todo lo hacías sin esfuerzo, pero ahora entiendo que no era así. Escucharlo decir eso me dolió y me alivió al mismo tiempo. Dolió porque el reconocimiento había llegado tarde, y alivió porque al fin veía señales de cambio. Hijo, respondí. Nunca dejé de amarte, ni de preocuparme por ustedes.
Pero no podía seguir siendo tratado como si no importara. Necesitaba que comprendieras que el respeto y la gratitud no se dan por sentado. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo sé, papá. Y lamento haberte hablado así. Nunca quise que te sintieras una carga. Quiero aprender a ser mejor, a valorar todo lo que haces por mí y por los niños. Sonreí levemente. No era una reconciliación completa, la herida todavía estaba ahí, profunda y reciente. Pero era un inicio. Un primer paso hacia una relación basada en respeto, comprensión y responsabilidad mutua. Está bien, le dije. Podemos empezar de nuevo, poco a poco. No será fácil, pero vale la pena intentarlo. Y así, esa tarde, mientras veíamos a los niños jugar alrededor del apartamento, supe que la distancia y la decisión de irme habían sido necesarias. No como castigo, sino como lección, como recordatorio de que el amor sin respeto no puede sostenerse. Meses después, la relación con mi hijo y su familia había cambiado. No era perfecta, pero había evolucionado. La tensión y la indiferencia habían dado paso a un respeto silencioso y a gestos genuinos de consideración. Los niños ahora venían a mí con cariño, sin miedo ni reproches. Cada gracias que me decían ya no era automático, había aprendido a decirlo de verdad, y eso lo hacía más valioso. Mi hijo también comenzó a involucrarse más, no solo en las tareas del hogar, sino en demostrar gratitud y atención. Recuerdo un día mientras preparábamos juntos la cena, me miró y dijo con sinceridad: «Papá, gracias por enseñarme tanto, incluso con tu silencio. Lo entiendo ahora». Su voz era distinta. Ya no había soberbia ni indiferencia, sino comprensión y respeto. Ese reconocimiento tardío, aunque pequeño, era más significativo que cualquier elogio superficial. Yo, por mi parte, había aprendido algo también, que el amor no siempre significa permanecer, que a veces la distancia enseña más que la cercanía, y que poner límites es un acto de cuidado, tanto para uno mismo como para quienes nos rodean. Aquella Navidad, aunque más simple y tranquila que las anteriores, fue la más significativa. No hubo lujos, ni grandes regalos, pero sí risas sinceras, abrazos de corazón y un sentimiento de familia reconstruida desde la honestidad y el respeto. Y mientras veía a mi hijo compartir con sus hijos y decir pequeñas cosas que reflejaban aprecio, comprendí algo fundamental: la verdadera conexión no se impone ni se da por sentada. Se construye con respeto, responsabilidad y reconocimiento mutuo. En ese momento, supe que mi decisión de irme, dolorosa y difícil, había sido necesaria. La lección más dura se transformó en aprendizaje, y la ausencia se convirtió en presencia verdadera, una familia que finalmente comenzaba a valorar lo que tenía, y a mí, el padre que siempre había estado allí, aunque a veces invisible.